Buenas tardes. Les ofrezco una disculpa por el retraso. Vamos a tratar de aprovechar estos 45-50 minutos que tenemos. Hoy, así como ayer y ayer de antier, va a ser una continuación y vamos a ir viendo ciertas cosas que es importante que ustedes conozcan, que sepan y que puedan tener como elementos de juicio para poder orientar en su labor pastoral y de servicio que están llevando a cabo. Hoy nos vamos a remitir, porque vimos el lunes esta cuestión de las reformas del gobierno y algunas cosas que están motivando los actos del gobierno. Vimos ayer todo el testimonio de lo de Rusia, el mal que había ahí y cómo se pudo esto revertir, y lo que está sucediendo ahora en contraparte en Estados Unidos. Pero en ambos casos, tanto en el caso de México como en el caso de Rusia y de Estados Unidos, estamos viendo, se puede resumir en que es la batalla, digamos, entre el bien y el mal. Lo que nosotros identificamos y conocemos como el bien, que es Dios, y el mal, que es el enemigo. Y esto nos tenemos que remitir para entender esto hasta el origen de la historia humana, que viene incluso en el Génesis. Ahí es donde está el origen y tenemos que remontarnos ahorita hasta allá para poder entender muchos de los fenómenos históricos que hemos vivido como humanidad y para entender en qué momento estamos ahorita y cómo podemos nosotros actuar o de qué manera debemos de prepararnos. Ustedes saben que dentro del plan de la creación de Dios, la criatura más importante que Dios hizo fue el ser humano, el hombre, es la culminación de su obra. Cuando Dios crea al hombre, obviamente el demonio ya se había revelado, había existido ya esta división donde el demonio había jalado hacia su bando, digamos, a una tercera parte de los ángeles. Todo esto nosotros lo tenemos como revelación dentro de la fe. Debemos de creer en esto. Nosotros tenemos como católicos que creer que el mal existe, pero además que es un ente, que sí es un ángel lleno de poder y que actúa, porque ahorita estamos enfrentándonos en el siglo XXI y desde el siglo XX las nuevas corrientes filosóficas e incluso algunas teológicas, que eso es lo más grave, que ya jubilaron al demonio, que ya dijeron, esto es una creencia medieval que nosotros ya superamos, ya no tenemos por qué creer, era un modelo, un ejemplo que se le presentaba a la gente para que entendiera ciertas cosas, pero la realidad es que hemos avanzado tanto como humanidad que ya no necesitamos la imagen del demonio. Y por supuesto que esto es lo que más le conviene a él. Ese es el mayor éxito que él está intentando lograr, que la gente crea que no existe para entonces poder actuar plenamente. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de nuestra casa, Dios no permita que esto pase con ninguno de ustedes, pero vamos a pensar que estamos en nuestra casa y que nos advierten que hay un ladrón muy peligroso en la colonia y que se está metiendo a todas las casas. Entonces nosotros tenemos a lo mejor el descuido de no ponerle llave a la puerta y de hecho no tenemos ni siquiera cerradura, entonces está emparejada la puerta. Sabemos que tenemos un riesgo muy alto de que ese ladrón se meta ahí. Pero resulta que un cómplice de ese ladrón nos dice, ¿sabes qué? Ya no te preocupes porque el ladrón ya no existe, se fue, se lo llevaron a la cárcel. Pues ya nos quedamos con la tranquilidad y entonces, nos podemos hasta salir de la casa. Por supuesto que eso es lo que le conviene al ladrón, que nosotros creamos para que bajemos la guardia y entonces él pueda entrar y actuar plenamente. Entonces esta es la estrategia del demonio, que la gente crea que no existe para entonces poder hacer todo lo que él quiera, que uno tenga la guardia baja. Obviamente, al ser el ser humano la criatura más amada por Dios, por supuesto que se convirtió también en la más odiada por el demonio. Si el demonio odia a Dios y todo lo que Dios haga, por supuesto que va a odiar lo más amado por Dios, que en este caso es el ser humano, y por eso todo su ataque obviamente se centró
en el hombre, porque bueno, a los ángeles ya no los podía tentar, porque los que no logró hacer que cayeran en un primer momento ya no los iba a lograr arrastrar a su reino. Pero estaba esta criatura nueva que no tenía conocimiento, digamos, del bien y del mal, entonces a ellos fue contra quien se fue el demonio. Y después obviamente Dios, de ahí viene la historia de la salvación que ya conocemos, en la cual reserva un pueblo elegido del cual va a surgir el Redentor. Y aquí hay algo muy interesante que nosotros debemos de analizar. El pueblo de Israel no es como las grandes civilizaciones con las que les tocó convivir. Era un pueblo singular, pero no llegó a desarrollar las grandes civilizaciones o grandes construcciones ni nada de esto. Y además ustedes saben que fue un pueblo conquistado y que bueno, tuvo una historia difícil. Y uno puede decir, ¿cómo es que el pueblo elegido por Dios se supone que es el que debería de ser el más próspero, el que tuviera los mejores monumentos, etcétera? Sin embargo, yo creo que, y hay que verlo así, porque además a partir desde el inicio prácticamente, ya lo vemos desde el Génesis, que el pueblo elegido empezó a rebelarse contra Dios, por una u otra razón se rebelaba, y entonces iba otra vez Dios y les mandaba profetas o les mandaba avisos o se presentaba directamente y el pueblo otra vez volvía a caer y le daban la espalda. Entonces fue una historia de encuentros y desencuentros entre el pueblo de Dios y su plan, ¿no?, de redención. Nosotros conocemos muy bien el pasaje del buen pastor que nos narró Cristo en el Evangelio, en el cual nos cuenta que tenía 100 ovejas, un pastor, y de esas 100 una se le fue y dejó a las 99. Nosotros lo conocemos perfectamente bien, pero quiero ahorita enfocarme y que reflexionemos un poquito este pasaje en particular, porque yo creo que nos da la idea de lo que es el pueblo de Israel. Si nosotros estuviéramos en ese momento con este grupo de ovejas, son 100 ovejas y una se fue. ¿Qué significa? ¿Que era la más inteligente o a lo mejor era la más inquieta o la más rebelde? Alguna característica tenía esa específicamente, que fue la que se apartó del resto del grupo. Ahora vean esto. Nos narra en el Evangelio que el pastor dejó las 99 y se fue por la que se perdió. No parecería algo muy lógico, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, si yo tengo 100 y se me pierde una, pues bueno, pues a ver si regresa, pero no voy a dejar estas otras 99. ¿Por qué las deja? Porque esas 99 probablemente no estaban tan dependientes de ese pastor, o cuando menos sabían que se tenían que quedar ahí. Pero la que se fue, probablemente que era la rebelde, se podía perder en el camino, corría todo tipo de riesgos y se podía enfrentar a cualquier clase de peligros. Entonces, probablemente sea un ejemplo en el cual nosotros podemos ver al pueblo de Israel. Por eso es que el pueblo de Israel es como esa oveja perdida en medio de otras 99, y nosotros lo podemos comparar con todas las civilizaciones que se desarrollaron alrededor del pueblo de Israel, donde donde la presencia de Dios no era tan palpable como sí lo era con el pueblo de Israel. ¿Y por qué sí lo era? Pues porque probablemente esa era la oveja que ocupaba la presencia del pastor, y las demás ovejas, de alguna manera, Dios les permitió ir descubriendo ciertas cosas. En el pueblo de Israel, desde siempre, el hecho de de saberse elegidos y de tener una misión diferente al resto de los pueblos, les fue creando una sensación de soberbia y de desprecio por los demás, y de ahí surgió la idea de los paganos y de los de los que no eran los elegidos y todo esto, ¿no? Los impuros, etcétera, ¿no? Obviamente el demonio, ya vimos que iba a centrar sus ataques específicamente sobre el hombre, porque era la criatura más amada por Dios. Pero si Dios eligió específicamente a un pueblo dentro de los otros
pueblos de la humanidad, o sea, digamos, esta oveja, por supuesto que el lobo o el demonio se iba a ir sobre esa específicamente. Por eso es que la historia del pueblo de Israel también está llena de todo tipo de tribulaciones, de ataques, de rebeldías, incluso, pues digamos, mucha acción diabólica. Nosotros la vemos ahí en muchos de sus dirigentes, muchas de las cabezas de los sacerdotes israelitas tenían un desprecio tremendo. Nosotros conocemos todo lo que nos narraba Cristo en el Evangelio con los escribanos, los fariseos, que era gente despreciable a los ojos de Cristo, y Él se los decía así. Bueno, esta gente precisamente representan todo ese cúmulo de soberbia y de pecado que fueron acumulando por sentirse superiores a los demás. Obviamente Dios, para ir corrigiendo ese camino desviado que estaban teniendo esas ovejas, pues les mandó profetas y les mandó gente que los fuera instruyendo, y hasta que finalmente, bueno, para preparar el camino y llega Cristo, y tiene que haber necesariamente un rompimiento. ¿Por qué? Porque sabe que el camino que habían llevado no era en lo absoluto, se habían apartado completamente del camino. Entonces viene Cristo a marcar cuál era el camino al que tenían que enfocarse. Entonces esa promesa, esa riqueza, ese tesoro que había confiado originalmente al pueblo de Israel, bueno, pues lo pone ahora en el nuevo pueblo de Israel, que viene siendo la iglesia, al cual pertenecemos todos, ya no por sangre ni por raza, sino por fe. Pero obviamente esto, para los sumos sacerdotes que condenaron en su momento a Cristo, ellos seguramente estaban perfectamente conscientes de que Cristo era el Mesías, y esto es algo muy delicado. Ellos, porque mucha gente a lo largo de la historia se cree que los sumos sacerdotes no sabían que Cristo era el Mesías y por eso lo crucificaron. Era la gente más consciente, las que más conocían las Escrituras, las que iban a identificar los signos, por supuesto que sabían que Él era el Mesías, pero todo el mensaje de Cristo les venía a echar abajo el negocio. Entonces para ellos no era conveniente que este Mesías fuera el rey que ellos estaban esperando, y prefirieron mejor matarlo, y viene consignado en el Evangelio de San Juan, que más vale que muera uno a que se pierda todo el pueblo. Entonces, aquí se dio a partir de este momento esa ruptura muy clara entre esta gente que, obviamente llevada por la ambición, la soberbia, el egoísmo y todo lo que Cristo les echaba en cara, y obviamente que ellos estaban actuando favoreciendo la acción del demonio en contra de los designios revelados por Dios. Entonces Cristo viene y rompe con ellos, y a partir de ahí se empieza a dar, pues a lo largo de esta historia de 2000 años, una confrontación completa entre la concepción que Cristo nos vino a enseñar, que es lo que habíamos meditado, del amor, del servicio, de la humildad, etcétera, contra lo que ellos han querido siempre, que ha sido el imponerse, el ser los que gobernaran al resto del mundo. Y esa ha sido la ambición que tenía, porque eso era lo que pensaban que iba a ser el pueblo de Israel, que estaba elegido para gobernar a toda la humanidad de forma, pues como un imperio donde ellos estuvieran a la cabeza y todos les tenían que obedecer porque ellos tenían ese designio divino. En el momento en que ellos ven que la redención y la misión del Mesías viene en otro sentido completamente distinto al que ellos esperaban, se da esa ruptura que se ha ido abriendo conforme ha ido pasando el tiempo. Y por eso yo les comentaba ayer precisamente que no era casualidad que el pensamiento más diabólico que hemos tenido durante el siglo XX, que fue precisamente el comunismo y el socialismo y el sistema más injusto, el sistema político más injusto, haya sido una creación judía. ¿Por qué? Pues precisamente, y por eso les comentaba ayer que el centro del ataque de este pensamiento, de esta filosofía, era el cristianismo específicamente, o sea, en general y muy en particular la Iglesia Católica, por ser esta exactamente el núcleo, el grupo real que ha conservado desde San Pedro hasta la actualidad, pues obviamente el tesoro que vino a traernos Cristo, ¿no? De la revelación. Entonces,
nosotros ahorita, a lo largo de estos 2000 años, hemos visto cómo estas dos ideas completamente contrarias, de los que están trabajando para el mal y los que queremos trabajar por el bien, pues obviamente hemos estado en conflicto. Pero la mayoría de la gente, en la historia de la humanidad, la mayoría de la gente no es consciente de que existen estos dos bandos, digamos, y que están actuando. Ese es el problema. O sea, la mayoría de la gente que ustedes salgan y le pregunten, no tienen una idea real de que yo les di ayer el ejemplo de cómo la oración y la Virgen cumple sus promesas y sí están actuando en favor, obviamente, de toda la humanidad. Pero el mal también está actuando y también se los comenté ayer. Pero la mayoría de la gente no ve ni lo uno ni lo otro. O sea, tenemos una fe, nosotros desgraciadamente como católicos, pues sabemos que es como una fe muy tibia, muy convenenciera, y seguramente le tienen más fe. Esto se los voy a decir como es, porque yo así lo creo, así desgraciadamente así lo veo. La mayoría de la gente en México le tiene más fe a la televisión que a Dios. O sea, ¿por qué? Porque si en la iglesia el Padre o en el Evangelio nos dice una cosa, pero la televisión nos dice lo contrario, le estamos haciendo caso a lo que nos dice la televisión. Ustedes lo saben, no les estoy diciendo algo que no sepan, que nunca hayan visto. El mal ha avanzado tanto en nuestra sociedad precisamente porque nosotros hemos apagado la luz de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Todos sabemos que tenemos una conciencia, pero no sabemos qué es o cómo conocerla. La conciencia es esa capacidad de vernos a nosotros mismos. O sea, cuando nosotros nos vemos en un espejo, nos estamos viendo y entonces nos vemos como nos ve la gente, se supone. Ahí es donde nos damos cuenta si estamos bien o mal peinados, si estamos bien vestidos o no, etcétera. Nos estamos viendo. Si yo me paro así, pues yo no sé, yo no me alcanzo a ver la espalda. Entonces, yo no sé tampoco, no me veo la cara. O sea, yo asumo que ustedes me ven y que yo pues estoy limpio y bien peinado y todo, pero ustedes sí lo saben, pero yo no lo estoy viendo. Si yo tengo un espejo enfrente, entonces sí lo puedo ver. La conciencia es eso, esa capacidad de vernos. Hagan de cuenta que la conciencia es como cuando uno se está grabando en video y después ve uno esa película y uno no se dio cuenta que nos estaban grabando y ahí es donde uno dice, oye, yo no me había fijado que yo caminaba así o que hacía estos movimientos o que hice este ridículo en la fiesta, por ejemplo, ¿no? Esa es la conciencia, la capacidad de estarnos viendo en cada momento y estar juzgando si lo que estamos haciendo, pensando o diciendo es correcto o no es correcto. Esa es la conciencia. Nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en cómo encender, cómo mantener activa la conciencia para entonces no bajar la guardia contra los ataques del maligno, que es muy sutil y es muy silencioso para hacer el mal y se nos va colando por todas partes en nuestra casa. Si uno se pone realmente serio, que es lo que les he venido diciendo, en asumir esto, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos que cambiar muchas de las cosas que estamos aceptando sin cuestionarlas, empezando por la televisión. Nosotros, no sé cuántas horas cada uno de ustedes le dedican a ver la televisión, pero yo casi, no sé, ojalá me equivoque, pero casi estoy seguro que dedican más tiempo a ver la televisión que a hacer oración, por ejemplo. Yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros hemos ido dejando pasar. Ustedes están más cerca, digamos, de la verdad porque ustedes tomaron el compromiso de tomar esto en serio. Pero la mayoría de la gente que no está en este salón ni siquiera tiene esa capacidad de ver un poquito o más qué es lo que ustedes están haciendo. Entonces nosotros tenemos, empezando por analizar todo lo que nosotros estamos aceptando o damos por un hecho.
Nosotros creemos que la televisión no nos engaña, la tomamos como alguien de la familia, como nuestro aliado, y nosotros tenemos que ponerle ahí todos los filtros de la conciencia, o sea, contrastar lo que dice el Evangelio y los valores que nos está transmitiendo el Evangelio y ver qué es lo que nos está diciendo la televisión, y nos vamos a dar cuenta que están en lados totalmente opuestos. Claro, si nosotros vemos Mariavisión o EWTN, bueno, pues ahí sí no vamos a tener mayor problema. Yo me estoy refiriendo a la televisión comercial, que es la que la mayoría de la gente ve, Televisa y TV Azteca, prácticamente, básicamente. Entonces ahí sí nos vamos a dar cuenta que nos están bombardeando con una serie de cosas que van en contra de lo que nos dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque la televisión nos promueve, nos fomenta la vanidad, el egoísmo, el ambicionar tener cosas, ¿no? La soberbia y una serie de patrones que ellos les conviene que nosotros creamos porque para ellos es benéfico. Eso no lo dice el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que ser serios y ver de un lado y de otro qué es lo que realmente nosotros en nuestra vida vamos a tomar en serio, el Evangelio o la televisión. Es nuestra elección, ahí la tenemos. Igual en la música que escuchamos, porque eso también es un medio a través del cual el demonio se ha ido filtrando durante mucho tiempo, y nosotros lo hemos dejado pasar porque no lo consideramos peligroso. Ayer yo les hablaba de la concepción que tenían los soviéticos de la vida humana. ¿Se acuerdan que les dije? Que para ellos la vida humana, ¿cuánto valía? ¿Les suena esta frase, la vida no vale nada? ¿La han escuchado en alguna canción? Y la han cantado, me imagino. ¿Ustedes creen que la vida no vale nada o sí vale algo? Y dice que en León, Guanajuato no vale nada. Bueno, nosotros hemos cantado ese tipo de canciones, por ejemplo, que son tan inocentes, entre comillas, ¿no? Pero nos están dando un mensaje. Nosotros, por eso les digo, si nos vamos a poner serios me refiero a que lo vayamos a tomar en serio, este compromiso de seguir a Cristo y de tomar el Evangelio como la guía que debe de iluminar nuestras vidas. Si realmente lo vamos a tomar en serio, entonces tenemos que empezar a ponerle los filtros a todo lo que vemos y escuchamos. Ustedes me imagino que han cantado muchas canciones de Juan Gabriel. Bueno, ahí pueden encontrar muchos ejemplos de las cosas que no se corresponden con el Evangelio, porque ahí tenemos todas las canciones de desamor, de desprecio, de vulgaridad, etcétera. Eso no se corresponde con la dignidad que nos marca el Evangelio. Igual, las canciones de José Alfredo Jiménez, que uno puede decir, bueno, son muy bonitas, y a mí me gustan, y sí, claro, y que me traigan un tequila. Bueno, vamos viendo en nuestra escala de valores, realmente nosotros como agentes comprometidos, eso es realmente lo que nosotros debemos de tomar como nuestros valores. Eso es una pregunta, obviamente yo no lo creo. Y podemos ir viendo las telenovelas. Ya no hablemos del programa de esta mujer que se llama Laura, porque bueno, eso ya son extremos, ¿no? Se supone que estamos haciendo un análisis de todo lo que estamos dejando pasar porque nuestra conciencia no está encendida, no está funcionando, no nos está avisando o no la queremos escuchar. El Evangelio nos enciende la conciencia inmediatamente. Toda la Sagrada Escritura, toda, muy específicamente el Evangelio, siempre nos está dando chispazos de conciencia. Cristo vino a eso, a enseñarnos en dónde estamos, y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la luz, y el demonio, ¿qué es? La sombra, la tiniebla, la oscuridad. Entonces, ¿qué es el demonio? Si Cristo es la verdad, ¿el demonio qué es? Es la mentira. Entonces, nosotros, si no queremos equivocarnos, debemos de irnos a lo seguro que es pues el Evangelio, lo que nos dijo Cristo, la Sagrada Escritura en general. Ahí es donde nosotros vamos a tener la mejor guía para no equivocarnos, porque si nosotros le creemos a la televisión, entonces tenemos que aceptar
Por ejemplo, que es de lo que ya había comentado en días anteriores, por ejemplo, que la homosexualidad es correcta, porque eso es lo que nos dice la televisión. Pero el asunto aquí no es simplemente la homosexualidad. Les voy a decir ahorita por qué ahorita hay está tan en boga. Yo ya les platiqué que hay empresas a nivel internacional que han financiado las campañas que promueven el aborto y todo este tipo de cosas. No es casualidad. Estas empresas, obviamente, su código, digamos, de actuación está basado en lo que el demonio les dice, ¿no? La ambición, la soberbia, la vanidad, etcétera. O sea, esos son en base a lo que ellos se han hecho ricos, y por eso quieren que todo el mundo sea como ellos, ¿no? De corruptos, de alejados de Dios, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando uno enciende la conciencia, uno los rechaza al demonio y a los que utiliza como instrumentos. Igualmente, cuando uno empieza a andar por el camino del bien, uno acepta la luz, la verdad, la belleza, y a los que la reflejan también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les voy a platicar que es un ejemplo que es importante que sepan. Hace más de 100 años se planeó este grupo de intereses, que son las grandes empresas petroleras y otras que controlan grandes cantidades de intereses económicos, muchos bancos a nivel mundial, etcétera. Obviamente, como ellos actúan en base al odio que les inspira el demonio, ellos han tratado también de atentar lo más posible contra la humanidad. Y uno de sus planes y proyectos es destruir a la mayor cantidad de gente posible a través de enfermedades o de guerras o de pobreza. Pero no les ha funcionado el plan como ellos quisieran, porque la gente se sigue reproduciendo y sigue habiendo nacimientos cada año, y entonces ellos hace más de 100 años planearon una serie de pasos para hacer que la humanidad reduzca su tamaño. Ya vimos que un experimento que ellos lo llevaron a cabo fue precisamente en Rusia, con un costo terrible. Eso que hicieron en Rusia lo querían hacer en todo el mundo, eso ya lo vimos ayer. Entonces, el primer paso era, primero, destruir el núcleo que sustenta a una sociedad, o sea, el núcleo a partir del cual se forman ciudadanos sanos, honestos. ¿Cuál es ese núcleo? La familia. ¿Cómo se forma una familia? Con un padre, una madre y pues los hijos que Dios les manda, ¿no? Eso es una familia. Entonces ellos dijeron, tenemos que destruir a la familia, porque si destruimos a la familia, entonces la sociedad completamente se va a corromper y va a aceptar todo tipo de degradación, de pecado, etcétera. Entonces empezaron tratando de destruir la idea de la familia. ¿Cómo? Pues destruyendo lo consagrado en una familia, que era la sexualidad. O sea, la sexualidad estaba reservada al matrimonio una vez que se recibiera la bendición de Dios. En el momento que se le quita lo sagrado a la relación sexual, se empieza a propiciar la promiscuidad, con lo cual se empieza a haber incluso procreaciones fuera del matrimonio que empiezan a causar este tipo de problemas. O sea, hijos que no tienen papás o hijos que no tienen mamás, familias que ya no son el núcleo, que es el núcleo original, ¿no? O sea, que a lo mejor son hijos que los crían los papás o la mamá con los abuelitos o con los tíos, etcétera, ¿no? Y se empieza a romper ese orden natural. Ese fue el primer paso. Entonces, empezar a promover a través de la liberación sexual. ¿Y cómo se logró esto? Bueno, pues a través de la moda, de la ropa, empezar a hacer más atractivo y más sensual el cuerpo, para que se convirtiera en un medio de placer y que la gente se sintiera atraído, y empezar a relajar, digamos, las reglas morales en las cuales ya no era tan pecaminoso que una persona tuviera relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Pero obviamente esto, que sí por un lado les benefició en cuanto a ir diluyendo
la institución de la familia y quitarle esa parte sagrada, pero por otro lado empezó a aumentar el crecimiento de la natalidad. Entonces dije, no, pues esto nos está saliendo al revés. Entonces, en ese ínter de estos 100 años, ustedes recuerdan que hubo 2 guerras mundiales y ha habido pues muchísima mortandad también por muchas enfermedades. La mayoría, si no es que todas las enfermedades que existen actualmente tienen cura, todas. El SIDA, el cáncer, todas tienen cura. Pero obviamente no están a la disposición de todos, porque el chiste de las enfermedades no es que se puedan curar, sino que maten gente. Los grandes laboratorios, los más grandes a nivel mundial, han desarrollado e invertido millones de dólares en desarrollar curas para las enfermedades. Por eso les digo, todas las enfermedades tienen cura, pero aunque ya se conocen, no están a la disposición, porque el negocio no es que se cure la gente, el negocio es que la gente esté enferma. Por eso, no sé si ustedes lo saben, lo han visto, me imagino, cuando ustedes van al doctor y les recomienda un medicamento, por ejemplo, que tienen dolor de cabeza. Entonces van con el doctor y les manda un medicamento que les quite el dolor de cabeza, pero les produce gastritis. Entonces van con el doctor y le dicen, bueno, pues sí, me ayudó con el dolor de cabeza, pero ahora tengo gastritis. Bueno, pues le da otro medicamento para la gastritis que les perjudica los riñones. Entonces, bueno, van otra vez con el doctor y toman el medicamento para los riñones, pero les produce dolor de cabeza. Entonces empieza el círculo. Así, todos los medicamentos tienen efectos secundarios y están hechos precisamente para que tengan efectos secundarios, para que ustedes se enganchen en una compra y compra y compra, y nunca se les van a acabar los problemas, porque los medicamentos están diseñados para apagar los dolores, pero no para curar. Entonces, estos grandes intereses dijeron, bueno, ya vimos que estamos propiciando la promiscuidad, pero esto está trayendo muchos embarazos, entonces vamos a crear los anticonceptivos, que son precisamente los medios artificiales que impiden la procreación. Entonces con eso se le da una rienda suelta a todo, pero además todos los anticonceptivos tienen efectos nocivos en el cuerpo de las mujeres, todos absolutamente, y están hechos precisamente para eso. Y finalmente terminan con la esterilidad, porque para eso son. No es que estén controlando temporalmente la fertilidad. Si uno los consume de forma permanente, bueno, por un periodo largo de tiempo, terminan propiciando la infertilidad completa en la mujer y otros problemas además, que les puede desarrollar cáncer, etcétera. Entonces, pero vieron que de todos modos no era suficiente. O sea, de todos seguían habiendo muchos millones de nacimientos y de embarazos cada año. Entonces, bueno, aunque había los anticonceptivos, esta fue la tercera parte, digamos, la tercera fase. La primera fue la promiscuidad sexual para terminar con la familia. La segunda fue el poner al alcance de la gente que ya había caído en esta promiscuidad los anticonceptivos. La tercera etapa fue el aborto. Entonces, decir, bueno, de todos modos se está viendo embarazos. Entonces, lo que no se alcanzó a detener con los anticonceptivos, hay que detenerlo en el quirófano. Pero el asunto es que no salgan seres humanos caminando por la calle. Entonces, esa fue la tercera parte, la tercera etapa que se dio con la promoción del aborto. Y se empezó a facilitar desde los 70s el acceso al aborto en todas partes. Y esto fue una de las imposiciones que estos intereses de Estados Unidos y otros países le fueron imponiendo a países como México, que en el Seguro Social y en muchas de las instituciones de seguridad pública se practicaran abortos pues prácticamente generalizados, ¿no? Al que se dejara. Y después, ustedes lo saben, cuando llegan a tener un parto en estas instituciones, les aplican, les ponen dispositivos anticonceptivos aún sin su consentimiento. Todo esto es parte de lo mismo. O sea, les estoy contando cosas que ustedes ya sabían o me imagino que sabían, pero que quiero que vean en un orden cronológico que va siguiendo un orden. Ahora viene la cuarta parte, que es a la que parte de lo que quería llegar.
De todos modos, hay muchas mujeres que en el momento de que van a abortar se arrepienten y de todos modos nacen niños. Entonces dijeron, tampoco es solución definitiva los abortos. Necesitamos que no haya procreación. Simplemente que los seres humanos ya no se reproduzcan, ¿cómo podemos? Pero que sigan con la promiscuidad sexual. ¿Cómo podemos hacer? La única opción es a través de la promoción de la homosexualidad. O sea, que se desate la promiscuidad sexual, pero que ya no haya concepciones. Es la única forma en la cual ellos vieron que podían detener el crecimiento de la natalidad. Por eso ahorita se le está financiando y promoviendo por todos lados la homosexualidad, porque están buscando que todas las parejas que se van a unir sean, o sea, no haya posibilidad de que puedan procrear. Pero vienen otros pasos más, este es el cuarto, pero vienen otros. El siguiente paso, que todavía no se ha dado, pero se va a dar, y ustedes se acuerdan de mí cuando lo vean, es el de que van a impedir ya incluso que haya parejas de seres humanos, ya no digamos del mismo sexo. Van a empezar a promover, que esa es la siguiente parte que viene, porque mientras haya parejas entre seres humanos, pues habrá quienes se puedan hacer bisexuales y de todos modos hay el peligro de que puedan concebir. Entonces el siguiente paso es promover las uniones entre seres humanos con otras especies, sean plantas o animales. De hecho, en algunos países de Europa ya se han dado casos de gente que se casa con árboles. Claro, pues es de risa y es una locura, pero quiero que lo sepan porque esto es lo que va a pasar. Va a haber gente que se va a casar, y ya ha habido casos también, con su perro, con su mascota. ¿Por qué? Porque para esta gente la idea es que nosotros aceptemos la idea de que el ser humano no es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, que es lo que les platiqué ayer, que era la idea soviética de decir, la vida no es sagrada. La única forma de decir que la vida no es sagrada es equipararla, igualarla con una planta o con un animal. Por eso, para ellos va a ser muy importante promover que el ser humano se pueda unir con otra cosa, o incluso se pueden casar con su ropero o con su cama. ¿Por qué? Porque el asunto es eso, simplemente cualquier unión la quieren equiparar con el matrimonio. Yo lo que les decía, matrimonio existe solamente uno, familia existe solamente una. Uno se puede unir y casar, y yo sé que hay muchos hombres que quisieran casarse con su carro, ¿verdad? O con la televisión, ¿no? Pero esto es algo que va a pasar, no en un futuro muy lejano. Entonces nosotros necesitamos tener la conciencia despierta para evitar, para alertar, para rebelarnos contra este tipo de cosas que se nos están viniendo encima. La televisión es un medio que nos ayuda a adormecer la conciencia. Está hecha para eso precisamente, para que nosotros dejemos de pensar, para que no tengamos una capacidad analítica donde nosotros digamos esto está mal o esto está bien. Las noticias que nos presentan son eso también, son hechos y no entendemos por qué suceden, simplemente nos hacen un recuento, pasó esto y pasó esto y pasó esto. Nunca entendemos qué lo causó y qué consecuencias va a tener, porque esa no es la finalidad. Y te informan lo que ellos quieren que tú sepas y te van manejando el estado de ánimo, depende del tipo de noticias que te van dando. Y a veces uno dice, híjole, no, pues la verdad es que la situación está terrible. O a veces cuando nosotros nos sentamos a ver los chismes del espectáculo, pues decimos, mira, pues yo quisiera, esos también para eso nos lo ponen como ejemplo a los artistas, para nosotros aspirar a ser como ellos y vivir una vida absolutamente irreal y artificial como la de ellos, que no nos corresponde. Nosotros, todos los que estamos aquí presentes y todos los seres humanos del mundo, todos tenemos una misión exclusiva, específica y única que Dios nos dio. O sea, Dios nos dio a todos una misión que no se la dio a otra persona. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. O sea, la misión que nosotros tenemos en este mundo es única. Dios, o sea, dicen, bueno,
Yo le di una misión, por ejemplo, a Miguel le di una misión, pero pues como Miguel pues no la cumplió, se la voy a dar a, ¿cómo se llama? A Lolis. Bueno, pero Lolis a lo mejor no la cumple, entonces la vamos a dar ¿a quién? A otra persona. O sea, esto no se va pasando, ¿no? No es así como una herencia, ¿no? Como un cuadro, algo que uno pueda decir, bueno, yo ya lo usé un tiempo, ahora se la paso a la siguiente generación. La misión que nosotros tenemos en este mundo es específica para nosotros, exclusiva y única. ¿Y qué pasa si nosotros no cumplimos con esa misión? Es que esa parte del plan de salvación en el cual nosotros estamos formando parte, digamos, se va a quedar sin cumplir, ¿sí? O sea, todos tenemos una parte del plan de salvación, o sea, todos tenemos una parte que cumplir en ese plan de salvación. Cuando nosotros no hacemos lo que nos toca, ese hueco queda vacío y nadie más lo va a llenar. Entonces, si nosotros vemos a lo largo de la historia, vamos a pensar que el plan de salvación que Dios originalmente ideó era una manta, digamos, del tamaño de todo este salón, llena de imágenes muy hermosas, etcétera. Pero resulta que la mayoría de la gente en el mundo no ha cumplido con su misión. Entonces esa manta resulta que son unos jirones, nada más, un pedacito por aquí, otro pedacito por allá y otro por allá, etcétera. La mayor parte del salón está vacío y hay unos pedacitos de tela por aquí y otros pedacitos de tela por allá. Esos pedazos de tela son de los que son las misiones que sí se han cumplido. Y el que uno cumpla la misión que Dios nos dio es tan poderoso. Cuando uno cumple su misión en esta vida, es tan poderoso que con que unos cuantos hayan cumplido con su misión, nosotros hemos podido llegar hasta este momento, hasta este punto. Fíjense qué importante es esto. O sea, solamente unos cuantos a lo largo de la historia de la humanidad han cumplido su misión, y esos unos cuantos nosotros los tenemos por gente excepcional. Son los santos, los héroes, los genios. Es gente como nosotros que cumplió su misión a cabalidad. Claro, los vemos como seres excepcionales porque nosotros no estamos cumpliendo con nuestra misión o la estamos cumpliendo en partes muy reducidas. El hecho de nosotros activar nuestra conciencia es ser conscientes de que tenemos esta misión, reconocer cuál es la misión que nos toca cumplir y hacerla. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nadie más va a tomar nuestro papel, nuestro lugar. Pero lo más importante, cuando estemos frente a frente con Dios, Dios nos va a tomar cuentas de eso. ¿Con qué cara nosotros le vamos a decir: híjole, pues fíjate que no me di cuenta, yo ni sabía que yo tenía una misión que cumplir? No tenemos ese pretexto, cuando menos a partir del día de hoy ya no tenemos un pretexto de decir yo no sabía o yo ni me imaginaba que tenía una misión que cumplir. Todos tenemos una misión, y también parte de esa misión es ayudar a otros a despertar su conciencia y a ayudarlos a que encuentren su misión. No decirles nosotros tu misión es esta, eso le corresponde a Dios. Simplemente decirle: tienes que saber cuál es tu misión, para qué Dios te trajo a este mundo y qué es lo que tú tienes que hacer que nadie más va a hacer. Los sacerdotes tienen una misión muy específica y en muchos casos Dios se los hace ver de una manera así como que a lo mejor más obvia. ¿Por qué? Porque son de los obreros que más necesita y a los que les va a cargar más la mano. Entonces necesita que sin ningún pretexto, con plena claridad, vean cuál es su misión, y con ellos tiene un llamado especial. Y con todos los demás nosotros a lo mejor no tenemos, o con las religiosas también, pero nosotros a lo mejor creemos que no tenemos un llamado tan fuerte, pero tenemos que hacer un análisis de lo que ha sido nuestra vida y identificar cuáles son las cualidades que Dios nos ha dado. Si nosotros tenemos facilidad para una u otra cosa, para una labor u otra, por ahí vamos a ir encontrando cuál es la misión que Dios nos dio. Hay mucha gente que quisiera ser cantante famoso, pues sí, pero no son afinados, no tienen ritmo, no tienen buena memoria,
Obviamente Dios no los quiso para eso, pero a lo mejor tienen muy buen ojo, digamos, para el dibujo, o a lo mejor saben cocinar muy bien, o a lo mejor saben coser muy bien y pueden hacer ropa, no sé. Cada uno tenemos ciertas capacidades, ciertas cualidades que nosotros tenemos que identificar, pero para poder identificar esas cualidades tenemos que vernos a nosotros mismos. Ahí es donde entra la conciencia, analizarnos y decir, bueno, creo que Dios me dio estas capacidades, estas cualidades, y si me dio esto, o sea, si me dio buena voz, si me dio entonación, si no me da pena pararme ante un público, quiere decir que Dios me quiere como astronauta. No, o sea, no hay que confundir. O sea, si te está dando unas cualidades, tienes que saber exactamente en qué las tienes que aplicar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esta misión que tenemos y de que Dios nos llamó para algo. Esta plática del día de hoy me enfoqué precisamente a que viéramos esta historia entre el bien y el mal, en el cual el mal se ha ido filtrando a lo largo de la historia para confundirnos, para evitar que cada uno de nosotros cumplamos con nuestra misión. Nosotros tenemos que encender nuestra conciencia para poder librarnos de estos engaños, de estas trampas que nos va poniendo el maligno. A lo largo, mañana y el viernes vamos a hablar un poco más sobre cómo nosotros poder aplicar ya en nuestra vida diaria y en nuestras comunidades esto, tanto nuestras capacidades, nuestras cualidades, como esta luz de la conciencia. Yo les invito simplemente a que se lleven esta idea de ser ustedes transmisores de esa luz, como cuando estamos el viernes, el sábado en la vigilia pascual, que nos vamos transmitiendo la luz de las velas unos a otros. Eso es encender la conciencia, exactamente. Cuando uno recibe la luz y esa luz uno la transmite a otro y ese otro a otro, hasta que todo el templo se ilumina. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cada vela que se va encendiendo es una conciencia. Nosotros, precisamente por eso el Espíritu Santo descendió a los apóstoles en forma de luz, en cuanto a como unas lenguas de fuego, para iluminar su conciencia. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga y nos ilumine y nos abra la conciencia, y nosotros seamos capaces entonces de reconocer en nuestra vida cotidiana, en lo que tenemos contacto todos los días, qué es bueno, qué nos conviene y qué es malo y qué no nos conviene, para poder rechazar. Una vez más les agradezco su tiempo. Ya está también la conferencia del día de ayer en internet, por si la quieren volver a escuchar o ver, y espero esta también la tengamos para mañana en internet. Si Dios permite, mañana nos vemos, y muchas gracias por su atención.